¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en nuestra edición diaria de Contacto. Hoy día nos acompañan Pablo Secada, el número 1 por el PPC, y Harumi Miyashiro con el 20. El primer tema que tenemos hoy es el tema de los bonos, ¿no? El Estado ha dicho que se va a dar otra vez otro bono, esta vez de 600 soles. Pablo, la primera pregunta, ¿crees que van a haber los mismos errores que los que hubieron con el primer bono? Sí, van a haber errores, ¿no? O sea, esta política de focalización se tomó forma, digamos, en una entidad que se llama el sistema un proceso que se llama el sistema de focalización de hogares, ¿no? Que estuvo en el MIDIS, después se pasó al MEF, y después no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de distribuirlo entre todos los distritos del Perú, ¿no? Entonces le dijeron a los municipios distritales que tenían que ir a recoger información sobre las familias, ¿no? O zonas geográficas, que es la misma información con la que se hacen mapas de pobreza, por ejemplo. Bueno, no lo hicieron, ¿no? Entonces llegó la pandemia el año pasado y no sabían bien a quién darle, ¿no? Ha pasado casi un año y siguen sin saber bien a quién darle, ¿no? Ya detalles o anécdotas, bueno, muchos dirigentes que conocemos, ¿no? Harumi y tú y yo, lo que nos contaban es que ellos llevaban al municipio a entregar, ¿se acuerdan que entregaban canastas de alimentos, ¿no? Y estas canastas de alimentos, los que sabían a quién dárselas eran los dirigentes, las dirigentes generalmente son mujeres, pero por ir a entregarlas se enfermaron también ellas, ¿no? Entonces, cuando las dirigentes estaban enfermas ya era más difícil, ¿no? Porque imagínate la dinámica que hay en una parte de Perú donde hay gente muy humilde, muy pobre, muy vulnerable, ¿no? Eso no es que esté escrito en piedra, eso cambia. El que mejora se va, y después viene otro y se asienta ahí que es más pobre que los que ya se habían asentado, ¿no? Entonces, ese tiene peores condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, es increíble lo que han hecho, ¿no? La focalización no puede tercerizarse o descentralizarse en distritos, ¿no? La focalización tiene que tener un único responsable, porque cuando pasa una cosa así y nos pasa lo que nos está pasando, hay gente que la pasa muy mal, ¿no? Que tiene graves problemas que le van a quedar pasando el COVID, ¿no? Se va a ir el COVID y van a seguir arrastrando los problemas por una pobre focalización, ¿no? Sí, además, como lo comenta Pablo, yo quería agregar que, por ejemplo, el trabajo no siempre está bien articulado entre los organismos distritales y el Ejecutivo. O sea, lo que pasó en la primera ola, ¿no? Te lo digo yo desde mi experiencia como secretaria de una junta vecinal comunal, en donde en un distrito están cumpliendo con toda la existencia, pues, de las juntas vecinales, ¿no? O sea, la base de datos que tenía el municipio en una zona donde pueden haber más de 1.000 personas en condición de vulnerabilidad, solamente llegaba a 20 beneficiarios. Entonces, mira la gran diferencia que existe siendo un distrito como el de Barranco, ¿no? Es un distrito muy pequeño, pero aún así, siendo un distrito pequeño, tenía estas falencias. No, la gente no estaba registrada, los padrones de los municipios no están actualizados, o a veces sucede también que no llegamos a poder tener la data correcta, ¿no? O sea, hay bastantes personas que pueden vivir en el distrito, pero no tienen el DNI en el distrito. Y eso hace que no puedan recibir la ayuda del municipio. Entonces teníamos que también emplear esa comunicación con los vecinos que viven en el distrito, pero no tienen el DNI del distrito y tenían que ir, pues, al distrito donde está registrado su DNI. Y así como esos detalles muchísimos, ¿no? Entonces siempre se apeló a muchísima solidaridad, ¿no? Porque yo creo que lo que te da el Ejecutivo para poder ayudar con víveres, ayudar con canastas, nunca va a ser suficiente, porque puede pasar el caso, pongo el ejemplo acá en Barranco, que el municipio puede reconocer a personas en condiciones de vulnerabilidad y a pesar de que puedan haber recibido el bono se acaba, ¿no? Entonces, si el bono se acaba, ellos, ¿cómo se alimentan? Ya sé, el municipio puede dar una canasta de víveres, pero esa canasta de víveres también se acaba.
Y esta pandemia ha durado no un mes, no 2 meses, no 3 meses, o sea, ya pasamos más de un año y las personas siguen sin tener trabajo y sin tener ningún tipo de protección social en el sistema de seguro de salud, ¿no? Entonces, hay bastante, yo creo que trabajo por hacer, ¿no? Trabajo por hacer, y eso también cumple con un verdadero rol de nuestras autoridades, pero también de la ciudadanía, ¿no? Creo que mientras que si los vecinos comenzamos a estar más empoderados, más organizados, podemos identificar y podemos mapear claramente quiénes son los que más necesitan de nuestra ayuda. Sí, ahora Haru, obviamente escuchándote y viendo los problemas que hay, muchos son trabajos que se tuvieron que haber hecho previamente a una situación de emergencia nacional, ¿no? Ahora, como nos encontramos ahorita con un Estado tan débil, mucha burocracia, los problemas que hay para encontrar a estas personas que necesitan el bono, tú que lo has vivido dentro de tu trabajo vecinal, ¿no? En Barranco, ¿qué soluciones a corto plazo podríamos hacer para que la entrega de este bono sea más efectiva? O sea, yo creo que lo que tienen que pasar en los municipios es que las áreas de participación vecinal tengan no solamente un contacto, sino que puedan conocer el distrito. O sea, tienen que conocer las principales zonas vulnerables del distrito. O sea, ha pasado que han habido gerentes de escritorio y nosotros no necesitamos gerentes de escritorio, necesitamos a gerentes que puedan tener capacidad humana para que puedan articular con los vecinos. O sea, no puede ser posible que no sepan reconocer a los líderes de cada calle o a los líderes de cada zona. Entonces, nosotros no podemos hacer todo el trabajo, ¿no? Pero sí tenemos la voluntad para organizarnos. Entonces, lo que tiene que haber es también voluntad por parte de las autoridades de poder tener una red articulada de dirigentes, como lo dice Pablo, o de líderes, como lo digo yo, o de voceros. O sea, si en cada cuadra podemos tener un vocero, tranquilamente los puedes agregar a todos a un WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp con todos los vecinos de mi zona. Entonces, en ese WhatsApp nos pasamos la voz si es que hay alguna emergencia, si alguien necesita ayuda, si alguien necesita oxígeno, si alguien necesita quizás una llamada telefónica porque no la tiene. Entonces, tenemos que comenzar a ser mucho más empáticos y no solamente a cumplir con lo que me corresponde, ¿no? Porque ese trabajo ya no me corresponde porque soy municipio, sino que ese trabajo lo tiene que hacer el ministerio, o ese trabajo lo tiene que hacer el MEF, o ese trabajo lo hace el MINSA. O sea, no se puede trabajar así en una pandemia, tiene que haber articulación. Si no, yo creo que vamos a seguir en la segunda, en la tercera y quizás en una cuarta ola. Ahí podemos ver dos de los mapas que usa el Estado para sus programas sociales, ¿no? En el de la izquierda tienen los distritos del Perú que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, ¿no? Y tienen, ahí ven pues los diferentes grados de insatisfacción, ¿no? Y en el de la derecha tienen la pobreza monetaria. O sea, el dato de pobreza que normalmente nos dan, ¿no? Que era 20% antes del COVID y que ahora con el COVID algunos estiman que va a ir a niveles de hace 10 años, ¿no? Y eso es antes de esta pandemia, esta segunda ola. Lo hicieron cuando estábamos en la primera ola, ¿no? Mira, a veces nos confundimos porque no tenemos una idea de cómo funcionan las cosas en el Estado. El funcionario público, el servidor público, tiene que hacer lo que dice un papel y tiene que hacer lo que dice su jefe, ¿no? Y si el papel no le deja dar a la casa de la persona que no tiene el DNI, no le da. Y si el papel no le deja dar a esa casa por razones distintas a que el DNI es de otro distrito, puede ser porque no está empadronado, porque el hogar no está en el sistema de focalización de hogares o por las razones que fuera. Imagínense, en el ejemplo que puse, una persona que recién llega a una parte del Perú y pone su casita, ¿no? Y vive ahí. Como esa casa no está en el sistema de focalización de hogares, ese señor para el Estado no existe. Y esa lógica burocrática que tiene, digamos, sus razones, entre comillas. Razones es una mala palabra porque vienen de razonar, de tener sentido. Hay cosas que la explican, digamos, pero si te pones a pensar, digamos, como normalmente pienso yo o piensa otra gente que también ha trabajado en el sector público, lo que acá aplica es el principio de prevención. Si tú no le das ayuda a una señora que tiene un hijo, la arriesgas a ella y al hijo, ¿no?
Y el hijo ahorita está en pleno COVID y la secuela de lo que está viviendo lo va a vivir dentro de 20 años, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es el funcionario de rango alto con un dispositivo legal que lo ampare, digamos, asume la responsabilidad y le dice a los que van a caminar, como lo hace Haru por los distritos, oye, si la casa del vecino es humilde y tú crees que necesita, dale, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Dame su DNI, tómale una foto al DNI o registra el DNI y nada más, ¿no? Entonces me dices la dirección y el DNI o mejor referencias, el lugar, y me marcas el DNI de la persona y se acabó y le das. Porque esos 600 soles que no das tienen un costo altísimo. Y esos 600 soles fiscalmente son importantes, pero el Estado peruano se gasta la plata en tantas tonterías que poner un poco de plata en la mesa, dejar de hacerlo no tiene sentido, ¿no? O sea, recuerdo a mi ejemplo favorito porque es el más abultado, mal uso de recursos públicos, que es la refinería de Talara, ¿no? Son 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares que no se tuvieron que gastar, que se pudo haber importado combustibles refinados y se acababa el problema, ¿no? Entonces, si el Estado peruano se malgasta 7.000 millones de dólares en Talara, ¿por qué está haciéndole problemas a una señora porque no tiene su DNI del distrito o porque no está en el sistema de focalización de hogares o por las idioteces que para nosotros son, como digo, tonterías, pero el funcionario que va ahí está preocupado porque después le cae la Contraloría y le mete a él en un problema, ¿no? Entonces, ese es un poco el mundo en que vivimos. Y no es que el sector público era perfecto antes del COVID o solo tiene problemas para el COVID. El sector público es un desastre y viene el COVID y lo único que hace es que desnuda al emperador y todos nos damos cuenta que está calato, ¿no? Entonces, si alguien te habla del Estado y te dice que hay que hacer empresas públicas, acaban de decir que hay que hacer una aerolínea, ¿no? Oye, hermano, es el mismo Estado, ¿no? No te confundas, ¿no? Pero en este caso es inmoral e inaceptable lo que está pasando, ¿no? Sí, ahora a mí me viene una reflexión, ¿no? Yo creo que, como hemos visto, es algo que para nosotros puede parecer obvio, pero para el aparato público no lo es, ¿no? ¿Y por qué no lo es, no? Y yo me quedo con algo que dijiste tú, Harumi, que es el tema de que no solamente debe ser un dirigente de escritorio, ¿no? Sino conocer el barrio, pisar calle, conocer a las dirigentes, hablar con ellas, saber la realidad del distrito y lo que representa, ¿no? Y entonces a mí me viene a la mente, si nuestros representantes ahorita, que son el Congreso, conocen la calle, ¿no? Ellos, en mi opinión, yo creo que ellos juraban que los iban a aplaudir por vacar a Vizcarra, ¿no? Y eso demuestra que no tienen noción del sentimiento público, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Sí, o sea, lo que tú dices es verdad, porque ¿cuántos servidores públicos ni siquiera trabajan en los municipios? No digo que sea un requisito, pero si al menos no vives en el distrito para el que estás trabajando, o sea, mínimo, pues date el trabajito de darte una vuelta, ¿no? O sea, de poder conocer un poco la realidad, porque al final es la representación del Estado más cercana para el ciudadano de a pie. O sea, al ciudadano de a pie no le importa si el congresista hace o no hace leyes, porque no lo percibe, no se ve beneficiado. Por eso que todo esto es parte de esta crisis política. Pero sí, yo he visto que hay supervisación de municipios o a municipios, pero tiene que ser una supervisión para todos, no solamente para algunos, porque en todos los distritos estoy segura y estoy segurísima que hay estos problemas. O sea, no sé si es que todos los distritos hayan podido tener la transparencia de poder decir a dónde se han distribuido todo el dinero que recibieron para poder hacer las canastas. O sea, hemos visto que hasta con algo tan básico para gente que verdaderamente lo necesitaba, hay personas del servicio público que han robado, han mentido. O sea, pues estamos hablando de víveres, ¿no? O sea, creo que parte de lo que dice Pablo y lo que dices tú, Armando, es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos que ver que efectivamente el sistema en el que nos encontrábamos tenía falencias, sí, lo tiene, pero tenemos que trabajar en mejorarlo, pues. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Ese es un trabajo articulado y tiene que ser tarea de todos. O sea, desde el que postula el Congreso como nosotros para ser una bancada representativa y responsable y disciplinada, pero también es trabajo del que está de a pie,
para poder saber qué es lo que está haciendo. El rol de fiscalización tiene que ser de todos los ciudadanos. De nuevo en mi lógica de la Cruzada Nacional por la vida, ¿no? Por la salud. ¿Quieres cambiar esto? Eso no se hace diciendo se va a repartir un bono, ¿no? Y ahorita el Estado, mientras hablamos, ¿no? Están en algún cuarto de alguna parte del Perú armando en honor a ti, la focalización, ¿no? ¿Por qué no lo pensamos diferente? ¿Qué tal si el presidente de la República sale en sus anuncios y dice, necesitamos ayuda, ¿no? De las iglesias, de las ONGs, de los centros de investigación, de las empresas, ¿no? Tenemos que llegar a todas las personas vulnerables, ¿no? Y tenemos que hacerlo antes del día tal, ¿no? Que ya es tipo el martes, lunes, no sé, ahorita, ¿no? Por favor, ¿no? Acredítense con la persona tal, ¿no? Y la persona tal filtrará, pues, a los que lo hacen de buena onda, pero no tienen mucha capacidad de ayudar, y te sientas y lo haces. O sea, no estamos hablando acá de hacer una bomba nuclear, ¿no? De física cuántica, ¿no? O sea, hay satélites. Tú puedes usar el satélite del Estado peruano, identificar absolutamente todos los lugares, puedes usar el Google Earth pagando un poco, digamos, ¿no? Y te da una bastante buena llegada. Entonces, identificas a todos, eliges a las personas que van a ayudar y vamos. Y si hay que ayudar, vamos todos. O sea, yo no conozco tanto Lima, pero sí conozco algunos lugares y tengo amigas que son dirigentes en algunos lugares, vamos a trabajar con ellas, ¿no? O sea, todos estamos en el tema de las canastas, ¿no? Muchos estamos repartiendo, en muchos partidos estamos repartiendo comida a gente en ollas y así por el estilo, ¿no? Hay personas que conocemos que se dedican a eso, ¿no? Silvia Velázquez de Comas, por ejemplo, ¿no? Timna Pala del centro de Lima, y así otras, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, es una cruzada por la vida, liderazgo político, no solo del presidente, pero tiene que estar metido el presidente, porque así funcionamos acá, somos como una pirámide, ¿no? Y si la puntita de arriba no habla, los de abajo no hacen nada, ¿no? Esa sería la actitud, ¿no? Y no me vengas, hermanito, de focalización del MIS, MEF, CISFO, distrito, lo que sea, con tu nuevo sancochado, vamos a usar tu sancochado y vamos a sentarnos con las personas a oírlas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Vive solo? ¿No vive solo? ¿O tú crees que alguien por vacilón va a vivir en la parte alta de un cerro en el verano donde le pega el sol con un silo y agua de cisterna? ¿No? O sea, ¿qué cosa crees? Que no es millonario, pero está ahí caleta nomás, ¿no? Porque no quiere pagar impuestos. O sea, esa debería ser la actitud, ¿no? Y esa no es la actitud. Además que hay algo que, por ejemplo, en el tema de poder tener una base de datos de la gente más necesitada, por ejemplo, en mi barrio, hay algo que era bien cierto, ¿no? O sea, está bien. El Estado nos dice quédate en casa, no salgas. Pero ¿cómo no salimos si no tenemos trabajo o no tenemos cómo poder comprar los alimentos? Estamos hablando de familias que pueden tener quizás 6 hijos, que pueden tener 8 hijos, que pueden tener 4 hijos y que tienen hijos pequeños, ¿no? O sea, yo que tengo a Adrián, que va a cumplir pronto 4 años, o sea, me solidarizo totalmente con todas estas madres que tienen, aparte de que cuidar a sus hijos, que tienen que salir a trabajar y que tienen que salir a buscársela. ¿Cómo logramos que estas personas puedan tener estos recursos, ¿no? El Estado no está trabajando en eso, ¿no? Sí, creo que queda bastante claro. Y bueno, hablando de la cooperación entre el público y el privado, vamos al tema de moda hoy, ¿no? Y lo que ha sonado toda la semana, las vacunas, ¿no? Las dichosas vacunas que se cambiaron de fecha 1000 veces. Creo que empezó a haber un sentimiento de preocupación en nivel poblacional, ¿no? Pucha, llegará, no llegará, nos están metiendo el cuento. Bueno, hoy día se ha anunciado que ya salió el vuelo y que estarían llegando al Perú 300.000 vacunas, ¿no? Pablo, yo sé que tú dirás, bueno, 300.000 vacunas tampoco es para ponernos a festejar, ¿no? Esos son, contando las 2 dosis, 150.000 personas vacunadas y se necesita llegar por lo menos un 70% de los peruanos, ¿no? Bueno, lo que se está haciendo en todo el mundo y supongo que se hará acá es que lo primero que haces es administras las vacunas a las personas más vulnerables, ¿no?
que son las personas que están atendiéndonos, ¿no? O sea, las enfermeras, los médicos, en algunos casos los policías, ¿no? Y si es así, no son tan poquitas, ¿no? Además, lo de las 2 dosis, efectivamente tienes que seguir la vacuna con una segunda dosis, pero una primera dosis ya te ayuda bastante, ¿no? Entonces, sí, ahí está, ¿no? Ahí está explicado. Sector salud, Fuerzas Armadas y Policía, bomberos, personal de seguridad, serenazgo, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales. Fase 2, los de mayores de 60, personas con morbilidades, o sea, tienen otras condiciones que pueden hacer que se mueran o que tengan problemas de salud más graves, comunidades, personal del INPE, el INPE, pues, y los presos están asignados, ¿no? Y después el resto, ¿no? Fase 3 debería haber una fase 4, porque yo, por ejemplo, puedo hacer trabajo a distancia, ¿no? Entonces, a mí que me vacunen al último no tengo ningún problema, ¿no? Si estoy aislado trabajando por la computadora, ¿no? Pero efectivamente, entonces se va a usar para estos primeros y por tanto no son tan pocas las vacunas, ¿no? Lo que ha pasado en verdad es que este gobierno está un poco arreglando los errores del anterior, ¿no? Porque el anterior se pasó pues todo este tiempo mintiendo, rechazaron vacunas, lo he dicho varias veces, 30 millones de dosis de AstraZeneca, las rechazaron 2 veces, porque se le ocurrió al señor Zamora que COVAX, que es esta alianza internacional para que lleguen las vacunas, iba a llegar antes que las vacunas directamente de la empresa. Pero eso es pues lo que hizo, es una bestialidad, ¿no? Eso eran 15 millones de peruanos, ¿no? Y eso es una discusión del año pasado, ¿no? O sea, esas vacunas ya estarían acá o ya habrían llegado o estarían por llegar, ¿no? Entonces sí, lamentablemente pues Vizcarra y Zamora fueron un peligro público, ¿no? Y ahora eso se está lentamente corrigiendo de la manera que me parece más razonable, ¿no? Hay gente que se molesta ahora, regaña, que no dijeron, que sí dijeron, que el avión. Me parecen detalles menores, ¿no? O sea, están hablando como si estuviéramos en un país que funciona, ¿no? Acá estamos. Y acá donde estamos, está bien que ya empiecen a llegar las vacunas y hay que celebrar que el gobierno finalmente está firmando contratos y trayendo vacunas. Bueno, va a traer vacunas. Perfecto. Haru, ¿algún comentario? Yo creo que es importante que podamos tener siempre esta característica que yo siempre exijo, que es un poco la empatía. O sea, no soy muy hincha de la comunicación que está teniendo el actual gobierno. Creo que tiene muchas falencias y creo que ese es el problema. O sea, pese a que el gobierno anterior de Vizcarra y Zamora efectivamente cumplía con muchos vacíos y escondía información y no era claro, creo que el gesto o la acción comunicacional de salir a hablar de lo que estaban haciendo, creo que eso es algo que la población ya se acostumbró y que quizás como Sagasti no lo hace, ya genera muchos prejuicios para las diferentes decisiones. Y además que también hay que sumarle la lucha contra los fake news, ¿no? O sea, que saquen los audios, que saquen pues estos comunicados falsos. Entonces la gente al final se cree, o sea, lo que tenemos que reconocer es que la gente verdaderamente cree estos audios y la gente verdaderamente cree estos comunicados falsos. Entonces, cuando al final te dicen que verdaderamente Perú está trayendo vacunas, ya no tiene el impacto, pues, ¿no? Porque ya no es la ola de comentarios en la que nosotros estamos inmersos. Entonces, no comenzamos a ver el vaso medio lleno, sino lo vemos medio vacío y comenzamos a criticar. O sea, yo escuchaba a la primera ministra en el Congreso hablar de que efectivamente hay otros países que ni siquiera tienen vacunas. Y a mí me parecía súper válido, ¿no? O sea, estamos comparándonos con Colombia, con Paraguay, que no tienen vacunas todavía, que ni siquiera están en negociaciones o quizás al menos nosotros vamos a tener las vacunas antes. Entonces, creo que hay que reconocer también lo bueno, ¿no? Creo que si comenzamos a solamente ver nuestra verdad, no vamos a poder luchar frente a esta crisis. Ya. Es cierto, ¿no? Estoy leyendo lo de Leoncio y quizás no sé si habrá personal capacitado para una vacunación masiva. Yo estoy capacitado, te tengo que poner la vacuna en el brazo. Pero creo que lo que hay que buscar es que haya personal de la primera línea, ¿no? O sea,
sea, no tenemos enfermeros, no tenemos doctores, no tenemos el cuerpo médico capacitado o preparado, o al menos listo para dar esta lucha, ahí como que podríamos estar teniendo muchos problemas. Tal vez más que el personal es el tema de la cadena de frío, ¿no, Pablo? Y la logística que conlleva la vacunación masiva. Bueno, ya no es la vacuna que estamos trayendo, es menor el número de refrigeración que se necesita, ¿no? La Pfizer igual, es la que más frío requiere, ¿no? Claro, si tú la Pfizer se la das a los médicos en Lima, no pasa nada, ¿no? Si ya te empiezas a mover hacia otras partes del Perú es más complicado, ¿no? Si ya quieres llegar a las personas es imposible, pero ojalá que la Pfizer la traigan al comienzo porque es la que está viniendo, una de las que está viniendo, y más hacia el final estén usando la Johnson, que le acaba de pedir autorización al gobierno de los Estados Unidos para poder ser usada, ¿no? Que solo requiere una, ¿no? Miren, acá les enseño, no sé si se ve, esta es la vacunación en los países de la Alianza del Pacífico. ¿Se ve? Sí, sí se visualiza. Y ahí están Chile, Brasil, México, Perú y Colombia. Son el total de vacunas administradas por cada 100 personas, ¿no? O sea, 1.4 de 100 es el número que ven arriba. ¿Ya vieron bien? Y ahora pongo al campeón mundial. ¿Vieron? O sea, esas son las ligas mayores, ¿no? Israel número 1, Emiratos Árabes número 2, Seychelles número 3, Reino Unido y Estados Unidos. Esos que están abajitos son Chile, Brasil y México, que estaban, ¿se acuerdan? En 1.4. O sea, claro, esto ya empezó y hay países como Israel que han hecho las cosas pues de manera espectacular, ¿no? Me imagino que Israel tiene un plan de guerra biológica contra Palestina o contra terroristas, y por eso ha hecho las cosas tan rápido, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, no sé ni bien qué hacen en Seychelles, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos cómo va avanzando, ¿no? Este es el mismo super sistema de Our World in Data de Max Roser, o Roser, porque en verdad es de ascendencia alemana, que da mucha información sobre el COVID de hace mucho tiempo y sobre otros temas, ¿no? Es bien divertido porque le hablan de que el mundo no progresa y va a los datos, ¿no? Y dice, ¿cómo definís no progresa? ¿No? Y pues va a los datos y te para de cabeza. No sé si conocieron a un señor Stefan Rosling, uno que murió, que es el de Gapminder, que es un señor que trabajaba en Naciones Unidas y armó este sistema de información que es muy bonito porque usa 3 o 4 diferentes ejes, usa los 2 ejes, usa una bolita y después mueve todo, ¿no? En fin, ahí vamos con las vacunas, ¿no? Si saco sí a los que viven en países mucho más desarrollados, ahí estamos, ¿no? Chile, Brasil, México, Perú y Colombia todavía no tienen vacunas, ¿no? Perfecto. Bueno, y antes de entrar a la sección de fake news, donde responderemos la pregunta que ha dejado Fernando, un tema importante, ¿no? Nosotros siempre hemos pedido que haya una cooperación entre el privado y el público, ¿no? Pero sin embargo, en las últimas semanas se ha criticado mucho al Comando Vacuna y en específico a Carlos Neuhaus, ¿no? Entonces, Pablo, yo sé que tú lo conoces personalmente y que nos podrás dar comentarios de que si son merecidas estas críticas a Carlos o si más bien se ha buscado un culpable y se le ha señalado con el dedo porque el privado en nuestro país es el malo en la mayoría de los casos, según el pensar popular. Y ahí les puse a todos los países los principales países de la región. No he puesto a Paraguay, perdón. Así está Paraguay, pero no ha hecho vacunas. Ya ven, ¿no? Ecuador, Bolivia ya empezaron a vacunar lentamente y después los que mostré. A ver, el Comando Vacuna lo que hacía era, yo conozco a 3, conozco a 2, pero sé el nombre del tercero, no sé el nombre del cuarto. Son Carlos Neuhaus, Jaime Roige, padre, y Antonio Prato, que es el que en verdad sabe más.
tiene más experiencia en esto, ¿no? Porque ha sido gerente de empresas de salud fuera del Perú. Y en esencia lo que ellos hacen es, se juntan de buena onda y le dicen al gobierno, oye, si quieres te ayudo. Y el gobierno le dice, bueno, si quieres me ayuda. Entonces agarran el teléfono y empiezan a llamar a las empresas que podían dar vacunas. Su recomendación se basa estrictamente en el principio que dice prevención y es usa todas las alternativas posibles. La idea que ellos tenían era armar un portafolio de 5 vacunas. Y lo que hacen ellos, como les digo, se ponen en contacto con los diferentes proveedores de vacunas. Encuentran lo que yo les conté, que avanzan con AstraZeneca y AstraZeneca estaba dispuesta a venderle al Perú 30 millones de dosis y se les ocurre que no. Y la dejan en el aire 2 veces, con esta idea extraña de que el COVAX iba a llegar más rápido. El COVAX va a llegar, pero más lento, ¿no? 30 millones de vacunas no nos va a dar el COVAX rápido, de las de AstraZeneca, ¿no? Entonces, advierten en junio que se les está pasando el tiempo, vuelven a insistir y al final, cuando se les usa de chivo expiatorio, salen y dan una conferencia de prensa y dicen, oye, lo que está pasando es esto, ¿no? Lo que yo hago es esto y lo que está pasando es esto, ¿no? Yo los he escuchado en público, en la información que todos hemos leído en los medios, los he escuchado en una videoconferencia que hicieron, que de ahí saqué lo de las 30 millones de dosis que dejaron pasar, y después he hablado con Jaime Roche un par de veces, ¿no? Jaime es un financista que trabajó en la Corporación Andina de Fomento y que ayudó al Perú a sacar el grado, la clasificación de deuda, y más adelante el grado de inversión. Y el hijo de Jaime trabaja en Moody's, es el analista de Moody's que ve Perú. Entonces, lo conozco hace, no sé, 23 años, 24 años. Sí, yo tengo 49. Y entonces a mí me parece lo que han hecho pues típico de gente mediocre, inmoral como Zamora y Vizcarra, ¿no? Que no saben hacer su trabajo y se tienen que buscar a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Que además en pandemia, ¿no? Polarizaron contra los privados y esa palabra nomás de los privados ya me da risa, ¿no? O sea, los privados, ¿quiénes son los privados? Pero hay 33 millones de personas, 1,5 trabajan para el Estado. Los otros 31,5 son los privados, ¿no? Que incluyen a iglesias, ONGs, izquierdistas, derechistas, centristas, fachos, comunistas, anarquistas, gente que no le interesa la política, gente que sí, niños, bebés, etcétera, ¿no? Entonces, es una pena lo que ha pasado, pues de ese grupo, Carlos es el único que se ha quedado ayudando al gobierno, ¿no? Y le han dado una chamba, ¿no? No una chamba, me corrijo, le han pedido que ayude, ¿no? O sea, estoy seguro que no cobra un sol, ¿no? ¿Quién es Carlos Neuhaus? Para la gente que no lo conoce. Es un ejecutivo que le propone un día al Grupo Vice invertir en el primer centro comercial que se hizo fuera de Lima Moderna, ¿no? En Independencia, que fue un súper éxito, ¿no? Y era hasta hace no mucho el más grande del Perú, ¿no? Después creo que el Mall del Norte de Erasmo Wong, hijo, más conocido como Erasmito, es el que ahora es el más grande, ¿no? Entonces, innovó en eso. Después, cuando vienen los panamericanos y dicen todos, no llegamos, es imposible, Carlos dice, a ver, vamos a hacerlo. Y él con el Choclito Valenzuela, nuestro buen amigo, y el Chino Ibáñez, que no es nuestro buen amigo porque no quiere trabajar la campaña con nosotros, asume el reto, hace un convenio de gobierno a gobierno con el gobierno inglés, después de haber evaluado al que hizo los Juegos de Toronto y el que hizo los Juegos de Londres, y el que hizo los Juegos de Londres es el que ganó, y lo contratan a través de un gobierno a gobierno, que es la primera vez en el Perú que se usaba, y usan una serie de contratos que ahora todos los que saben de infraestructura te hablan, ¿no? NEC, los contratos BIM y yo qué sé, ¿no? Y consiguieron los benditos panamericanos. Entonces, el que se llene la boca de insultos y críticas a Carlos Neuhaus, por favor que me enseñe el 0.1% de lo que Carlos Neuhaus ya hizo en su vida, ¿no? O sea, si Carlos Neuhaus tuviéramos la mala suerte que nos dejara,
hoy, en un segundo, ¿no? Ya habría hecho más de todos los que lo critican juntos, ¿no? Siendo una persona honesta, bien hablada, respetuosa, ejecutiva, ¿no? Interesada en servir, ¿no? Entonces, si las personas que quieren servir, como Prato, Roche, también con décadas de experiencia sirviendo, Carlos y su otro colega, merecen ese tipo de calificativos, es que estamos bien perdidos los peruanos, ¿no? O sea, criticamos al que hace las cosas bien y después votaremos por, bueno, yo no, pero muchos votarán por Vizcarra para que entre número 1 en el Congreso, ¿no? O sea, semejante que debería estar preso va a resultar el congresista más votado. Sí, bueno, ahora entrando a la sección fake news de la vacuna y el COVID, ¿no? Tenemos la pregunta de ¿qué opinan de que la vacunación sea voluntaria en todos los casos? Ha pasado una serie de fake news de que nos van a meter un chip, que va a venir el demonio, etcétera. No sé cuánto cuento chino han contado de la vacuna, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para educar mejor a la población y que no caigan en estas fake news y también enseñarles de que la vacuna es la única forma de salir de esto totalmente, ¿no? Mira, si alguien realmente cree que hacen un chip y lo meten en un líquido que te lo ponen por el brazo y ese chip toma el control de tu cuerpo, ¿no? La vida de esa persona no es muy útil para la sociedad, ¿no? Sería lo mejor posible que se vaya pues a algún desierto grande, en Sechura, por ejemplo, ¿no? Instale una carpa y se jubile de la vida para todo el resto de la humanidad, ¿no? O sea, yo no sé cómo la gente habla ese nivel de idioteces, ¿no? Bill Gates le hicieron una entrevista el otro día y le preguntaban qué decían sobre él y contaba pues las cosas que decían sobre él y se mataba de risa, ¿no? O sea, el hombre ha donado cientos de millones de dólares para que todos nos vacunemos y la gente lo dice que te quiere que cambiar el ADN, que te quiere tomar el control de tu sistema, digamos, ¿no? Con un chip que va a tomar el Windows que tenemos en la cabeza, pero no sabíamos, ¿no? Te van a actualizar, ¿no? Van a hacer data va a actualizar constantemente y no vamos a poder imprimir nunca, ¿no? Ay, la gente. Por eso votan, pues, por las personas que votan, pues, porque creen que meten chips en la vacuna. Pero va de la mano también con las noticias que van escuchando, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que he podido conversar con mucha gente que en verdad se la cree. Y se la cree porque sus únicas fuentes de información son estos medios que su objetivo es desinformar. Cuando utilizan la información solamente para hacer acciones políticas y no para cumplir con el verdadero rol del periodista o con el verdadero rol del comunicador, es donde vemos las graves consecuencias, ¿no? Así como hay una crisis política y una crisis de valores, también hay una crisis comunicacional en los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación comienzan a actuar de acuerdo, pues, al gobierno de turno o de acuerdo a los intereses políticos o con quienes simpatizan más. Verdaderamente no cumplen una agenda de información, ¿no? Entonces, y eso va de la mano, pues, con la poca educación que puedan tener las personas, porque es muy sencillo poder corroborar una fake news, pero no todos los peruanos están en las posibilidades de poder corroborar esa información. No todos los peruanos tienen acceso a internet, no todos los peruanos tienen acceso a las redes sociales, o sea, la mayoría sí, pero quizás entrarán a redes sociales para ver un poco más lo que está pasando con su familia, con sus amistades, que para informarse, ¿no? Yo por eso tengo mucha esperanza, pues, en la generación del bicentenario, ¿no? Porque hay otras personas que tienen como prioridad trabajar 24/7, buscar qué llevar a casa, ¿no? Entonces escuchan y lo escuchan y se repite y se repite y se repite y la falta de educación y la falta de capacitación y de recursos hace que tú te la creas. Entonces, claramente sí considero que la gente piense esto no solamente es producto de que, bueno, pues no, están medios locos, sino que también hay un rol muy importante de los medios en desinformar. Entonces ahí yo creo que también un jalón de orejas para ellos. No, pero sí. Eso sí ya te pasa, claro. Yo estoy de acuerdo contigo y entiendo tu punto, pero que alguien realmente crea que le van a meter un chip en una vacuna, hermano, se ve, es una vaina transparente, puedes mirar y no hay chips ahí. Pero si todos por ejemplo, un taxista, ¿no? Un taxista todos los días escucha, no sé, pues, escucha Willax, escucha Philly Butters, escucha cualquier otra persona que dice que probablemente existe, y todos los días. Todos los días. El hombre sale a trabajar y está escuchando todos los días. O sea,
y es su referente, no hay otros referentes para esta persona. Va a llegar a su casa y va a decir, no, Philip Butters dice. Entonces se lo creen, pues. Justo hablando de eso, yo voy a defender escuchar a Philip Butters porque al enemigo hay que conocerlo, ¿no? Entonces, ahí hay que chantarse a veces a Philip Butters y escuchar lo que dice. Y justamente hablando de Willax, ¿no? Willax recomendó en programas abiertos el uso de ivermectina, y creo que por primera vez en la historia una farmacéutica ha tenido que decir, así como Melcochita, no compren, ¿no? Tipo, no compren ivermectina. Ha sacado un comunicado Merck, que es la principal farmacéutica productora de ivermectina, para decir de que la ivermectina no es un tratamiento, bueno, ya ni siquiera sabemos si es como para, en el tratamiento del COVID, cuando ya te dio, bajar la probabilidad, ¿no? Eso se está estudiando. Pero si algo sabemos es que no es preventiva, ¿no? Les traduzco lo que dice acá. No hay base científica para un uso terapéutico potencial contra el COVID-19 de estudios preclínicos. No hay evidencia significativa para ninguna actividad clínica o eficacia clínica en pacientes que tienen COVID-19. Hay una preocupante falta de información de seguridad en la mayoría de los estudios. Bueno, ya, si la gente se quiere meter una cosa que le quita los parásitos a tus animales, bueno, está bien, pues, o sea, en su condición, ¿no? Comparten eso también con sus crías, ¿no? Con sus animales. No, y además, mira, no solamente sumo hablar de Willax, pero la publicidad clara del Plaza Lima Norte, del Mall del Norte, no sé de qué centro comercial, y abajo bien grandecito, por favor, no te olvides tomar tu ivermectina. O sea, ya esto es el colmo. O sea, yo, de verdad, conciencia social, ni siquiera comprarle a estas empresas que están jugando con la salud y con la desesperación de la gente, ¿no? Pero ¿qué conciencia social? Si al final representan políticamente a narcotraficantes, a mafiosos, a traficantes de tierras, a taladores, a pesqueros ilegales, a mineros ilegales. ¿Qué conciencia? Son unos malditos. Entonces, que salgan en la tele con un programa y te digan idioteces, para mí es una raya más al tigre, pues. En su naturaleza de alacranes, solo le queda hacer alacranes. Si tú te les haces... Y como dice Jorge también, Rafael Vergara también. O sea, lo único que se dedican es a hablar de que la gente, por favor, tiene que tomar ivermectina. Y en verdad se está jugando con la gente, ¿no? Pero sí, en realidad, cuando estamos metidos en política, a ellos nos enfrentamos. Ese pata que sale y habla en la tele y todo, ¿no? Es un pata que habla y sale en la tele, pero él está representando la agenda de esa gente de última, ¿no? Fernando Hurtado pregunta si la vacunación debería ser obligatoria. Yo creo que sí, ¿no? O sea, la libertad de vacunarme o no, si tengo sarampión, es mía, ¿no? Porque si me equivoqué, digamos, me da sarampión. Pero la libertad de vacunarme, si yo puedo matar a alguien, ya no es mía, pues es mía y de él, ¿no? Entonces, ya no es, pues, es una dirección libre, ¿no? Y para los que a veces se confunden y me dicen fascista, comunista, de todo, soy liberal, ¿no? Con una visión de equidad progresista, de social cristiana, como ustedes quieran, ¿no? Pero de esto no hay mucha discusión, ¿no? Sí, bueno, yo quiero hacer, ya para poco a poco ir cerrando el programa de hoy, una reflexión. Hablábamos del nivel de representantes que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una generación que bueno, no nació con un iPhone en la mano, pero sí con esos Nokias que se doblaban en dos, ¿no? Y se guardaban como sanguchito. Claro, y yo supongo que las redes sociales de ahora deben ser como los bares de antaño donde el borracho decía tonterías, ¿no? Pero nadie lo escuchaba. El problema es que ahora esos borrachos de cantera, o de cantina, perdón, tienen un altavoz que es Twitter, ¿no? Y tienen la facilidad de convertir fake news en virales, ¿no? Entonces, y yo creo que todo esto se representó cuando ganó Donald Trump, ¿no? Y haber tenido como jefe del mundo, de alguna manera, a un tipo que tomó ivermectina y después se terminó contagiando de COVID, ¿no? Y que no recomendó usar mascarilla, Estados Unidos tuvo unos números muy malos, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es responsabilidad de los políticos enseñar con el ejemplo, ¿no? Y no seguir estos juegos.
tienes a Trump, tienes a Bolsonaro, tienes a la Liga Italia que está en crisis, tienes al húngaro. O sea, formalmente la teoría te dice que las instituciones son las que te ayudan a elegir y ayudan a actuar para conseguir lo que tú quieres, ¿no? En nuestro país las instituciones son muy precarias, ¿no? Entonces ahí tienes grupos que pueden inducir, ¿no?, la elección pública. Y eso es lo que tienes, ¿no? Tienes a grupos que están induciendo la elección pública. Ahora los vemos en el tema de las vacunas y se ve más grotesco, ¿no? Se ve más inmoral, ¿no? Pero son los mismos patas que te recomiendan que votes por Keiko o por López de Aliaga, ¿no? O por cualquiera de esos seres extraños que andan hablando tonterías y alguna gente cree que tienen razón, ¿no? Sí. Haru, tú como comunicadora, ya más o menos lo dijiste, ¿no? Pero realmente a veces da pena, ¿no? Ver en lo que se han convertido los medios de comunicación. Sucede mucho que el problema está en que los medios de comunicación terminan siendo empresas, ¿no? Entonces, como empresas están más sujetos a ganar que a verdaderamente cumplir con un rol. O sea, si vemos algunos medios, porque hay espacios, ¿no? O sea, lo que se hizo en Canal 7 fue increíble, revolucionaron toda esa programación, ¿no? Pero nadie ve Canal 7, porque el mismo morbo hace que la gente prefiera ver un programa de reality, hace que la gente prefiera ver, pues, programas en donde van a buscar un espacio de ocio más que un espacio de información, ¿no? Entonces, pasa mucho de la responsabilidad no solo de los comunicadores, ¿no? Sino hablo yo en general de las instituciones. O sea, tenemos instituciones que en las áreas de imagen o en las áreas de comunicación ni siquiera trabajan comunicadores. O sea, esto es vergonzoso. O sea, hay municipalidades donde los jefes de comunicación ni siquiera son comunicadores. O sea, miren, hay autoridades locales que ni siquiera cumplen con poder contratar a un profesional que cumpla con el perfil. O lo que buscan es contratar a un periodista o contratar a un diseñador. Entonces, al final el diseñador termina siendo un comunicador 360 y al final el periodista lo único que comienza a hacer es trabajar para la imagen del alcalde. Y señores, o sea, las áreas de comunicación, y estoy poniendo el ejemplo de los municipios, pero podemos hablar de los ministerios y de cualquier entidad pública, pero el trabajo de un área de comunicación es para transmitir los mensajes que está haciendo esta entidad en beneficio de la sociedad. No estás ahí para hacerle campaña pues al alcalde para que tenga buena imagen, ¿no? Sino estás ahí para que verdaderamente puedas decirle a la población de una comunidad cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que pagar sus tributos, qué es lo que tiene que saber del municipio, cómo puede mejorar en el desarrollo de su comunidad. Entonces también es una responsabilidad compartida, ¿no? Parte de los propios comunicadores, pero también parte de también quien los contrata, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo que tiene que haber es mayor fortaleza y capacitación de cualquier representante público en herramientas de comunicación. O sea, me parece genial lo que hace de Belaunde en su Instagram, de resumir la semana 3 cosas positivas. Me parece genial lo que hace Olivares de poder tener una transmisión de 20 minutos y decir lo que pasó en la semana en el Congreso, pero a veces eso no es suficiente. O sea, 2 de 130 congresistas, o sea, Dios mío, nadie va a comprender verdaderamente todo lo que se debate en las diferentes subcomisiones o comisiones sobre los diferentes temas que a la sociedad le importa. Entonces, no hay canales de comunicación ágiles y dinámicos para la gente la gente de a pie, ¿no? O sea, el Congreso debería tener un canal de YouTube donde puedan tener en pastillas de 2 minutos saber qué es lo que pasó o no pasó. Y así puedo contar 1000 cosas, ¿no? Mil otras herramientas más. Pero efectivamente, ni siquiera podemos comunicar bien qué es lo que se hace. Qué es lo mínimo que el ciudadano de a pie debería, pues, saber para estar informado. Mientras hablaba Haru, aquí ha sido tecleando, estoy tecleando cuántos provincias, distritos y centros poblados hay en el Perú. A ver, ¿quién sabe? Provincias, hay 196. Crean provincias, pues, ¿no? Crean distritos. Entonces el número sube y sube y sube y sube. Hay 1874 distritos.
y estaba buscando los centros poblados, pero no te responde tan rápido Google. Son, de lo que me acuerdo, eran casi 4.000, 3.600, 3.700, una cosa así. ¿A quién se le ha ocurrido que en 1.874 distritos, cada uno de ellos tiene que tener un señor encargado de comunicaciones, que haga estrategias de comunicación y yo qué sé? No podrían tener menos y compartirlo, no podrían tercerizarlo, no podrían hacer un concurso para que jóvenes hagan campañas de comunicación. Sí. Pero el juego en el Estado peruano es partir el Estado peruano en los pedacitos más chiquitos posibles para poner encima de cada uno un cacique, y todos los caciques son de diferentes naciones, hablan idiomas distintos, ¿no? Tienen valores distintos, no hablan entre ellos. Barranco está al lado de Chorrillos, pero el señor de Barranco y el señor de Chorrillos casi te apuesto que no cooperan para esta pandemia, por ejemplo. El Estado peruano es un vacilón, ¿no? Sí. Bueno, para el siguiente episodio de Contacto hablaremos justamente del tema de abajo, ¿no? Rodrigo González, Pablo, ¿qué opinas del proyecto de ley que haría que los fondos de pensiones pasen a ser controlados por el Estado, ¿no? Vamos avisando que ese ha sido el tema caliente, ¿no? De la semana, hay nuevas noticias, el TC ya lo ha declarado infundado. Entonces hablaremos de eso, y en nuestras cápsulas de COVID hablaremos de la vacuna peruana de Manolo Fernández. Así que muchas gracias por estar acá. Recuerden suscribirse y darle like a la página en Facebook y activar la campanita para que les avise cada vez que estemos en directo. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Armando. Chao, Pablito. Nos vemos. Chao a todos los que nos ven. Buen fin. Chao. No se vacilen mucho.